días, buenas tardes, buenas noches. Hoy en un nuevo capítulo de Limbo Recomienda vamos a hacer un autor, un favorito de la casa y una de las sagas favoritas de todos los que estamos dando vuelta acá adentro. El título es Sandman, el autor es Neil Gaiman y es una de las series de novelas gráficas más importantes que salió en el cómic norteamericano en los últimos 25 años, una cosa así. Fue tan grosso en su momento que provocó su propio sello editorial dentro de DC, que fue la línea Vértigo. Fue una excusa para tener un sello editorial propio donde poder sacar un estilo de cómics que estaba fuera de la continuidad del universo DC, partiendo de un personaje que había sido parte de la Justice Society. Sandman era un personaje que venía de la Edad de Oro de DC, era un personaje que cazaba villanos o peleaba contra los malos con una máscara de gas y una pistola que los dormía. Y estuvo mucho tiempo desaparecido o mucho tiempo sin que nadie le diera bolilla al personaje. El alter ego en su momento se llamaba Wesley Dodd. Y Neil Gaiman lo trae de vuelta y le hace un cambio totalmente distinto. Lo transforma directamente en un eterno, en la encarnación del sueño, y le empieza a dar una familia alrededor y empieza a hablar de plantear un montón de situaciones, un montón de historias, metiéndose más por el lado de la mitología, de la literatura, con momentos de terror, con momentos de fantasía, pero el punto de partida es tomar un personaje que estaba totalmente desaprovechado, que hacía rato que nadie sabía nada de él, y transformarlo en algo completamente distinto. El personaje principal, Sandman, vendría a ser Morfeo, que es el señor de los sueños, por decirlo de alguna manera. Es un eterno, tiene otros hermanos eternos, como son la muerte, destino, desesperanza, deseo, destrucción y delirio. Todos en inglés todos empiezan con la letra D, vendría a ser Dream, sueño. Y es la historia de, después de estar 70 años atrapado por un humano, en manos de un humano, él tratando de arreglar todo lo que es su reino. Sí, y aparte la idea por la que parte, la idea que lo capturan por error. Era una secta que estaba tratando de capturar a la muerte. Y terminan capturando al sueño y todas las consecuencias de que el dios del sueño haya desaparecido durante 75 años. Como decíamos antes, marcó un antes y después en lo que es el concepto de cómic yankee, porque primero por el tipo de historia que estaba planteado, y aparte porque a partir de que se empezó a editar, de que empezaron a salir los distintos números, los distintos arcos, es una de las obras más premiadas que tuvo DC en su momento. Ganó premios dentro del mundo del cómic y fuera. Es un cómic que tiene premios dentro del mundo de la literatura, algo que hasta ese momento estaba como el cómic seguía viéndose como un género menor, y Sandman gana premios, ganó un premio a un cuento corto, a una historia corta que está dentro de los arcos de Sandman, que antes lo había ganado Borges. O sea, Sandman rompe muchas estructuras desde el punto de vista no solo de historia, sino también de lo que generó alrededor. También desde el punto de vista de las portadas, Dave McKean es un artista muy grosso, amigo de Neil Gaiman. Ya venían de hacer un arco que era Orquídea Negra, que fue también como la forma en que se presentaron en DC, y Dave McKean tenía esa cosa de que la mayoría de las portadas de Sandman son totalmente conceptuales, no aparece el protagonista prácticamente, son collages, son digitales, son pinturas. Sandman tenía también eso, tiene encuentros con personajes históricos, tiene momentos de la historia bien pautados por distintos personajes, por personajes secundarios. Y lo que hace Neil Gaiman es eso, es aprovechar la idea de que crea un personaje o adapta un personaje, lo convierte en inmortal, y cómo va acompañando las distintas épocas históricas de la humanidad, antes o después. Incluso tiene cruces, tiene momentos donde tiene cruces con dioses y con santos de distintas religiones, y aprovecha esa dinámica
de cómo la concepción que tenemos de esos personajes, cómo la conseguimos nosotros y cómo se verían realmente o cómo se relacionarían entre ellos. Es que Sandman es su obra más longeva, que ahora salió hace poco en Estados Unidos, hace unos 2 años, un décimo tomo que se llama Obertura. Sí, una precuela que se hizo por el 20 aniversario del personaje. Que la suerte que tuvimos es que en vez de que la pusieran cualquier guionista, la agarró el mismo Gaiman. Sí, retomó el personaje y cuenta una historia anterior a toda esta saga previa. Tiene el dibujo de William III, que es un tipo que se dio a conocer mucho por arcos que había hecho con Alan Moore, como era Prometea. Durante la etapa de Nuevo 52 de DC estuvo dibujando y fue uno de los partes de los que estaba encargado de Batwoman. Así que ahí yo principalmente tengo una relación media rara con los dibujantes, porque Sandman fue variando cada arco, tiene un dibujante distinto, donde muchas veces es un acierto y muchas veces no me termina de convencer el dibujante que le eligieron para ese momento. Pero en sí la historia, el guión, la saga completa es algo muy bueno, muy recomendable. Ganó muchísimos premios, revísenlo. Es algo que tienen que encararlo como algo distinto. No lo busquen como algo más del montón. Elíjanlo para leer cuando estén buscando algo distinto, algo más desafiante. No hay nada al azar dentro de Sandman. Es una obra que es gigantesca porque son 9 tomos recopilatorios. Y está muy bien cuidada, incluso en lo que es desarrollo de personajes y la trama misma no te deja no te deja sin cerrar nada, no es nada que está escrito por Gaiman, está escrito al azar. Y eso es algo que fue una tarea titánica teniendo en cuenta que se publicó durante casi 10 años, sí, el 89 fueron 75 números en total. Más, después tenés en el medio 2 especiales que fueron los de muerte. Tenés lo que era la novela ilustrada, que después terminó adaptándose a cómics, que era de Cazadores de Sueño. Es el punto de partida para empezar a cambiar un poco la cabeza del lector general y empezar a darse cuenta de que hay otro tipo de historias, hay otro tipo de cómic y hay otro tipo de autores. Bueno, muchas gracias de vuelta por mirarnos. Aceptamos cualquier tipo de recomendación. Por el caso de Gaiman, siempre es bienvenido. A nosotros nos encanta como autor. Y más allá de Sandman, seguro volveremos a presentar otras cosas. Ha escrito para el universo DC, ha escrito también para el universo de Marvel. Escribe, todavía no está editada en Argentina, pero la secuela de lo que es Miracle Man, una obra que ya recomendamos anteriormente en el primer video. Así que por favor, suscríbanse y compartan el canal. Gracias por todo.